Buenos días a todos. Es el primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flash It. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que es este espacio que el equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnologías desarrollamos en 20 minutos para contaros las novedades que ha habido en materia legislativa, jurisprudencial en nuestra área en el último mes. Esta vez hemos seleccionado cuatro temas que creemos que son interesantes, seguidos como es habitual de la miscelánea del profesor Peguera. En primer lugar, tendremos a Paula Conde, que nos hablará sobre una cuestión de publicidad, en este caso de productos financieros por finfluencers, que es este neologismo que nos inventamos siempre que algo tiene que ver con financiero o con influencers, que a partir de una guía de la ESMA. Después, Aurora Rigui nos hablará sobre el reglamento de la Unión sobre licencias obligatorias en materia de patentes para situaciones de emergencia dentro de la Unión. Pera Puig seguirá con una consulta pública que ha abierto el Gobierno, seguro que mucho sonará, sobre la norma Omnibus en materia de inteligencia artificial. Y cerrará el bloque temático el profesor Peguera con una sentencia del Tribunal de Justicia sobre ley aplicable en materia extracontractual para una prestación de servicios online, en este caso de juego, y de su miscelánea habitual. Así que adelante, por favor, Paula, con el primer tema. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, vamos a abordar una materia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, en diversos flashits y entradas del blog, que es el creciente papel que están teniendo los creadores de contenidos en el ámbito de la publicidad digital. Hoy poniendo el foco en concreto en aquellos que promocionan productos y servicios financieros, los influencers, como decía Álvaro, precisamente porque realizan una labor que puede tener un impacto especialmente negativo en sus audiencias. Y es por esto que la Autoridad de Valores y Mercados de la Unión Europea, la ESMA, por sus siglas en inglés, publicó el pasado 8 de enero una guía conformada por 6 consejos para indicar a todo tipo de difusores de estos contenidos cómo realizar una promoción financiera responsable y transparente. Esta guía, aunque no es de carácter vinculante, le sucede como al resto de directrices y recomendaciones de este organismo, y es que opera bajo el principio de comply or explain, cumplir o explicar, que implica que los organismos reguladores nacionales, en nuestro caso la CNMV, deben incorporarla o, en su defecto, explicar por qué no lo hacen. Lo que pretende la guía es fundamentalmente dejar patente que no es equivalente la publicidad de productos y servicios financieros a la de otros bienes de consumo, precisamente por estos daños que decíamos que podrían llegar a ocasionarse a los receptores de esa publicidad, y ello implica un umbral más alto en materia de responsabilidad. Por eso se exige, se requiere que esta publicidad se realice con base en dos pilares: la transparencia y la responsabilidad. La guía entiende como deberes de transparencia el identificar de manera expresa y evidente a través de mensajes como publicidad o contenido patrocinado aquel que promocione bienes y servicios financieros, y por otra parte exige que se sea transparente en lo que es la descripción de los productos o servicios anunciados, los riesgos que podrían llegar a implicar, así como también la competencia de los anunciantes, es decir, si son profesionales del sector o no. Y el deber de responsabilidad exige en este sector regulado que los influencers, antes de dar voz a entidades, a aplicaciones financieras, verifiquen que, en caso de tener la obligación de estar autorizadas, así sea, ya que de otro modo se podría llegar a estar realizando una amplificación de fraudes que conllevaría una responsabilidad para estos anunciantes frente a sus audiencias. Además, la guía requiere que los mensajes de publicidad en esta materia sean claros, evidentes, no engañosos, que se distingan claramente lo que son opiniones de lo que son hechos, y que no se incite a realizar ciertas actuaciones de manera urgente a través de llamamientos del tipo gana dinero fácilmente.
Del mismo modo, recalca la fina línea que existe entre dar una opinión o incluso llegar a prestar un servicio de asesoramiento en materia de inversión, que, por ejemplo, sería una de las actividades que en este sector requieren una autorización de la CNMV y que, en caso de no disponerse de esta, nos llevaría a encontrarnos en una situación de actividad ilícita. Por eso la guía concluye recalcando la importancia para los creadores de contenido que realicen estas promociones de lo que es conocer el marco normativo que complementa esta guía por ser precisamente el que va a delimitar cómo debe hacerse esta publicidad en el sentido de qué se puede publicitar y de qué manera. Os dejo ahora con mi compañera Aurora, que hablará sobre la entrada en vigor de un nuevo reglamento en materia de patentes. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Efectivamente, hoy también os comentamos que el pasado 19 de enero entró en vigor el reglamento sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis, mediante el que lo que se viene a introducir es un marco jurídico que permite em, regular la concesión de licencias obligatorias respecto de invenciones que cubren productos cuya implementación es necesaria para responder eficazmente a situaciones de crisis o de emergencia. Mediante la aprobación de este reglamento, lo que se intenta es garantizar la ponderación entre, por una parte, los intereses de los derechos relevantes y por otra parte, garantizar el acceso a estos productos que, como apuntábamos, son necesarios para hacer frente a esta situación de crisis. Se establece un régimen de carácter excepcional, es decir, que estas licencias únicamente se pueden conceder en contextos de crisis o emergencias que hayan sido declaradas mediante el correspondiente instrumento de la Unión Europea y con la única finalidad de implementar los mecanismos que estos instrumentos detallan. Los derechos con respecto de los cuales se puede aplicar este régimen de licencia obligatorias comprenden las patentes y los modelos de utilidad y sus respectivas solicitudes cuando estén publicadas, así como los certificados complementarios de protección. Quedan, por tanto, excluidos los derechos de propiedad intelectual, los secretos empresariales, así como los productos relacionados con la defensa. Con respecto a los requisitos para que se pueda conceder una licencia obligatoria, tenemos en primer lugar, como apuntamos, la declaración de un modo de emergencia o crisis. En segundo lugar, que este producto resulte imprescindible para hacer frente a esta situación de emergencia o crisis, la inexistencia de medios distintos y medios menos gravosos que el otorgamiento de una licencia obligatoria se configura, por tanto, como una medida de extrema ratio. Y en último lugar, se tiene que garantizar la audiencia al titular de la invención a lo largo del procedimiento para el otorgamiento de la licencia obligatoria. La licencia que se fuera a otorgar mediante este procedimiento tendrá carácter no exclusivo y será intransferible. Su alcance tendrá una limitación bajo una triple perspectiva, desde el punto de vista material, territorial y temporal. Por tanto, únicamente se podrá explotar por las finalidades apuntadas. En segundo lugar, desde la perspectiva territorial, únicamente se podrá explotar dentro del territorio de la Unión, quedando prohibida la exportación de los productos. Y desde el punto de vista territorial, únicamente estará vigente hasta el momento de la finalización de la situación de crisis o emergencia. A raíz de la concesión de una licencia obligatoria, el licenciatario tendrá la obligación de garantizar una adecuada fabricación, comercialización, distribución de los productos, así como de identificar claramente, mediante oportunas indicaciones y etiquetado, los productos que se fabrican en virtud de la licencia obligatoria y aquellos que pues no se produjeran o se comercializaran bajo otros regímenes. El incumplimiento de estas obligaciones podrá llevar aparejada la revocación de la licencia obligatoria o la imposición de multas de importes relevantes, porque se sitúan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Y en último lugar, mediante este reglamento, se modifica un reglamento presente de 2006 relativo a las licencias obligatorias para la protección, para la
fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública de cara a pues, expandir la aplicabilidad de este régimen que se acaba de implementar a estas situaciones de salud pública en terceros países. Por mi parte es todo y dejo la palabra ahora a mi compañero Pera. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, y buenos días a todos. En mi intervención de hoy, como adelantaba Álvaro, me gustaría hablaros de la consulta pública abierta el pasado 23 de enero sobre el llamado Digital Omnibus sobre inteligencia artificial. Este Digital Omnibus sobre IA es una propuesta de la Comisión para ajustar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que, como ya hemos ido contando a lo largo de estas sesiones, está en vigor desde el pasado 1 de agosto de 2024 y será plenamente aplicable a partir del 2 de agosto de 2027. La modificación perseguida por esta propuesta surge por una doble necesidad. En primer lugar, porque al empezar a aplicarse las primeras disposiciones de este reglamento, han aparecido ciertos retrasos en normas técnicas y en la puesta en marcha de los sistemas de supervisión que están generando una mayor carga de la prevista. Y en segundo lugar, porque la Comisión ha detectado durante justamente esta primera fase de aplicación del reglamento que es necesario implementar unas medidas adicionales que faciliten y aclaren su aplicación. Por estos motivos, a día de hoy se está planteando esta modificación de lo que os hablábamos del Reglamento de Inteligencia Artificial, que tiene el principal objetivo de simplificar y asegurar que su aplicación sea más fluida, sin bajar por otro lado el nivel de protección que ya venía garantizando. A modo de ejemplo, alguna de las medidas que se proponen con esta modificación es extender a las pequeñas empresas de mediana capitalización las facilidades que ya tienen las pymes, que la alfabetización en inteligencia artificial la impulsen la Comisión y los Estados miembros, manteniendo la formación obligatoria donde ya hay alto riesgo, o reforzar los espacios de prueba, incluyendo, por ejemplo, la creación de un espacio de pruebas a nivel europeo a partir de 2028. Adicionalmente, y más allá de estas propuestas, una de las medidas más importantes que prevé el Digital Omnibus sobre inteligencia artificial es autorizar a los proveedores y responsables del despliegue de todos los sistemas y modelos de IA para que traten categorías especiales de datos personales. Con esta modificación, lo que se persigue es facilitar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando la detección y corrección de sesgos. Con estas propuestas, además, la Comisión también pretende incorporar cambios específicos que aclaren la interacción entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el resto de legislación de la Unión Europea. En base a lo anterior, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto a consulta pública estas modificaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial que os hemos venido contando. Esta audiencia pública ya está abierta desde el pasado 23 de enero hasta el 8 de febrero de este mismo año. Y para plantear las aportaciones que cada interesado considere necesario, el Ministerio ha previsto un modelo de formulario que está disponible en su propia página web y que cualquier interesado en formular este tipo de observaciones deberá completar y enviar a través de los trámites previstos en su misma página web. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra al profesor Pereira. Muchas gracias, Pera. Por mi parte, quería comentar una sentencia reciente también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de enero de este mes de enero, del día 15 de este pasado mes de enero. Se trata de un supuesto interesante de determinación de la ley aplicable. El caso es un litigio suscitado en Austria en relación con el juego online, un casino online que opera en Malta y que es accesible desde Austria. Tiene licencia para operar en Malta, pero no tiene licencia para operar en Austria. En Austria, un jugador se inscribe para participar en estos juegos de azar en línea y sufre una serie de pérdidas y llega a la conclusión, bueno, reclama esas pérdidas contra los administradores de la sociedad maltesa, sociedad que se halla, por otra parte, en situación de insolvencia. Les reclama algo más de unas pérdidas superiores a 18.000 euros, considerando que al no disponer de licencia para actuar en el territorio austríaco, el contrato era nulo y existe una responsabilidad extracontractual por los daños que había sufrido, considerando que se trata de una violación también de la regulación en materia de juego en Austria.
Pues bien, naturalmente la acción se entabla en Austria por parte del jugador. Desde el punto de vista de la competencia judicial internacional, no se plantean dudas relevantes o no forman parte propiamente de la cuestión prejudicial, por lo menos la parte nuclear de la misma, porque se considera que conforme al reglamento Bruselas 1 bis es foro competente, el tribunal austríaco. Lo que se discute es la ley aplicable y concretamente se discute si la excepción que está prevista en el reglamento Roma 2, que deja fuera de su ámbito de aplicación las obligaciones extracontractuales derivadas del derecho de sociedades, entra aquí en juego. Es decir, los demandados, estos dos administradores de la sociedad maltesa, dicen, no, no es aplicable la ley austríaca, sino la ley maltesa, que es más favorable. Es aplicable la ley maltesa porque no entra en aplicación Roma 2, ya que se trata de obligaciones extracontractuales derivadas del derecho de sociedades. Pues bien, el tribunal considera que no es así, considera que realizando una interpretación funcional del reglamento, dice que esta exclusión societaria se reserva a obligaciones ligadas a la organización y gestión de la sociedad, la lex societatis, obligaciones internas de la sociedad, pero no las obligaciones externas, erga omnes, que incluirían en este caso la obligación de respetar la prohibición de ofrecer juegos de línea en un territorio para el que no se tiene licencia y, por tanto la reclamación del jugador no queda excluida del ámbito de aplicación de Roma 2. Entonces, una vez aclarado que el reglamento en Roma 2 sobre ley aplicable en materia de obligaciones extracontractuales es, como digo, aplicable, para determinar la ley que concretamente deberá ser aplicada, el tribunal aplica lógicamente el criterio del lugar de hecho dañoso, el lugar donde se produce el daño, y considera que el lugar donde se produce el daño es el lugar de residencia del jugador, porque allí es donde se manifiesta el perjuicio de forma concreta, teniendo en cuenta que ciertamente hay un hecho originador, o puede haber un hecho originador en Malta, pero el lugar donde se manifiesta o se produce de forma concreta ese daño es el lugar de residencia del jugador. Y con independencia de que haya movimientos bancarios que afecten a Malta, que son consecuencias indirectas. Por tanto, y el tribunal señala también que hay un encaje o una coherencia con el criterio del lugar en que se produce o puede producirse el daño previsto en materia de competencia judicial internacional, de jurisdicción, en el reglamento Bruselas 1. Por tanto, es un caso que es interesante, especialmente en relación en general con la prestación de servicios en línea, pero específicamente en materia de juego online, y también para aclarar este alcance de la excepción societaria que queda, como decimos, excluida en este caso, porque no se trata de la exclusión societaria queda referida al ámbito propiamente interno de la sociedad. Y dicho esto, voy a pasar, pero muy brevemente, a la sección de miscelánea, simplemente para hacer referencia a dos iniciativas legislativas muy relacionadas también con el ámbito de los influencers y con el ámbito de los daños que se producen en línea. Concretamente, por una parte, los dos, el día 13 del pasado mes de enero, el gobierno, por una parte, aprobó el proyecto de ley orgánica del derecho de rectificación, que ahora pasa, por tanto, inicia su tramitación parlamentaria.
ley orgánica, veremos hasta dónde llega y si acaba aprobándose en estos términos o cómo. Ley orgánica que, entre otras cosas, va a exigir la rectificación no solo a los medios tradicionales, sino también una rectificación a los usuarios de especial relevancia en las redes, es decir, a los influencers, en los términos en que se prevé en el proyecto. Estos usuarios además deberán establecer un mecanismo visible para que se les pueda solicitar y efectuar esta rectificación cuando proceda. El mismo día 13 de enero, el gobierno aprobó en este caso, anteproyecto un anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, es decir, la famosísima ley del 82, que ha funcionado muy bien hasta ahora, y que ahora quiere ampliarse, es decir, este anteproyecto quiere sustituir esa ley del 82 para adaptarla al entorno digital y en particular al uso de la inteligencia artificial, con una especial incidencia en cuanto a los deepfakes, las ultrasuplantaciones, los daños que pueden producirse especialmente al derecho al honor, a la imagen, a la intimidad, lógicamente, con este tipo de actuaciones, además de adaptar o poner al día algunos aspectos de la ley. Se trata, en este caso, de un todavía anteproyecto, por tanto, una etapa todavía muy inicial de su andadura en cuanto a su tramitación parlamentaria. Y finalmente, solo referirme brevemente a una instrucción del Consejo General del Poder Judicial del pasado 28 de enero, muy reciente, por la que una instrucción sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Y aquí da el Consejo unas pautas sobre qué tipo de acciones o de usos de la inteligencia artificial se permiten, y con una clara indicación de que en ningún caso pueden sustituir al juez, sí que pueden emplearse para algunas tareas auxiliares, pero siempre con una revisión. Pueden utilizarse para tareas de apoyo de búsqueda jurídica, de análisis o estructuración de la información, esquemas o borradores internos, etcétera. Tareas organizativas, pero siempre con una supervisión y una revisión y validación personal, y en ningún caso dando lugar a decisiones automatizadas, sin posibilidad de delegar decisiones, etcétera. Y además limitándose a una herramienta específica con prohibición de utilización de herramientas externas, salvo para el estudio de fuentes abiertas. Y el Consejo se encargará de supervisar esta utilización y prevé también tareas de formación. Con esto doy de nuevo la palabra a Álvaro, que dará fin a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera, y como no, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en Flashit. Mensajes telegráficos para acabar, porque sé que estamos fuera de tiempo. El mes que viene no será el primer martes del mes, que es el día 3, sino el día 10, el siguiente, y la razón es que, bueno, coincide con el Mobile World Congress y en un equipo como el nuestro que se dedica a tecnología, donde estaremos muy presentes. Y de hecho aprovecho para invitaros a visitarnos en el stand que tenemos allí, en el espacio de 4 Years from Now, que, bueno, si nos queréis dar la tercera dimensión de no vernos solo en dos, sino en tres, ahí estaremos para el que quiera visitarnos. Mientras tanto, lo de siempre, seguiremos actualizando el blog con las cosas que encontremos que sean interesantes, y mi recomendación personal para el que la quiera seguir es que os descarguéis la app eh, Casa Propiedad Intelectual, tanto en iOS como en Android. ¿Por qué? Porque es más fácil de seguir, te avisa si hay alguna novedad de las materias que te interesan. Bueno, yo lo recomiendo. Hasta entonces, o nos vemos en el mobile o nos vemos en el siguiente Flashit. Gracias y que paséis buen mes.